Un perrito toma el metro todos los días. Entonces una mujer lo sigue y descubre la verdadera razón. A menudo, cuando nos aventuramos a dar un paseo o emprendemos un viaje, nuestros ojos se encuentran con cosas que nos resultan curiosas, cosas que capturan nuestra atención y nos invitan a reflexionar. Podemos encontrarnos con pequeñas marcas en el suelo o misteriosas e intrigantes que parecen contener secretos en cada trazo. Podemos toparnos con un mural colorido y vibrante en medio de una calle común, una obra de arte urbano que despierta nuestra imaginación y nos sumerge en un mundo de significado simbólico. Incluso podemos ser testigos de la presencia constante de un animal en nuestro camino, encontrándonos con él una y otra vez, en el mismo lugar y a la misma hora, como si el universo nos estuviera enviando un mensaje sutil pero persistente. A menudo, estos pequeños detalles pasan desapercibidos, relegados al segundo plano de nuestras vidas ocupadas y aceleradas. Sin embargo, debemos recordar que son precisamente estos detalles los que pueden esconder las mayores historias y enseñanzas que el mundo tiene para ofrecernos. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. Incluso el animal recurrente en nuestro camino puede llevar consigo un mensaje o una lección que debemos descifrar, recordándonos la interconexión de todas las formas de vida y nuestra responsabilidad de cuidar y respetar a nuestros compañeros en este viaje llamado vida. La siguiente historia trata de esto. Lucía, una mujer apasionada y dedicada, ha alcanzado recientemente su título de enfermera, después de años de arduo estudio y perseverancia. Con una ética laboral impecable y una voluntad inquebrantable, se enfrenta a los desafíos de la vida con una determinación inigualable. Recientemente, se ha mudado a una nueva ciudad en busca de nuevas oportunidades y un nuevo comienzo. Sin embargo, las responsabilidades y los gastos que conlleva una mudanza la llevaron a tomar la decisión de aceptar turnos dobles de trabajo. Una elección que requería una fuerza de voluntad extraordinaria y una dedicación inquebrantable. Durante esta etapa agotadora, Lucía se convirtió en una viajera habitual del tren, ya que era el medio de transporte más práctico y conveniente para sus desplazamientos diarios, sin importar la hora del día o la noche en que emprendía su viaje. Siempre había un encuentro especial que la esperaba en cada trayecto. Un perro viejo, de apariencia humilde y sin raza definida. Este canino había envejecido notablemente y llevaba consigo las cicatrices de una pata lastimada, una prueba silenciosa de las adversidades que había enfrentado en su vida. Lucía, con su corazón compasivo y su conexión innata con los animales, se sintió inmediatamente atraída por este perro anciano y vulnerable. Aunque sus días estaban llenos de responsabilidades y desafíos, nunca dejó de prestar atención a su fiel compañero de viaje. Cada vez que se encontraban en el tren, Lucía se aseguraba de dedicarle un momento para acariciarle suavemente la cabeza y ofrecerle un poco de consuelo. Estos breves pero significativos encuentros se convirtieron en un vínculo especial, un recordatorio de la importancia de la empatía y compasión, incluso con aquellos que han sido descartados o ignorados por la mayoría de la gente. Pero ¿este pobre perro siempre había sido ignorado por el resto de personas y dejado de lado en un rincón del tren? ¿O acaso había tenido uno o varios dueños antes? Estas eran cosas que Lucía se preguntaba bastante seguido, cuando no pensaba en su trabajo o las preocupaciones del día a día. El perro no era arisco. De hecho, era bastante cariñoso y responsivo, a los mimos de María, así que tal vez esto era un indicio de su pasado con la gente. Lucía, con su corazón lleno de compasión y curiosidad, se encontraba constantemente intrigada por la historia del perro que encontraba regularmente en el tren. ¿Cómo era posible que este pobre animal hubiera sido ignorado y relegado al rincón del vagón por otras personas? ¿Acaso había sido abandonado? ¿O había tenido dueños anteriores que no le habían brindado el cuidado que merecía? Estas preguntas se agolpaban en la mente de Lucía, mientras se tomaba un breve respiro de sus pensamientos sobre el trabajo y las preocupaciones diarias. El perro, lejos de ser arisco o distante, demostraba una gran ternura y respondía de manera afectuosa a los mimos y caricias de Lucía. Esta respuesta tan positiva era un indicio revelador de que, en algún momento de su vida,
había tenido contacto con las personas, que había experimentado el amor y el cuidado que todo ser vivo merece. Lucía se preguntaba si había tenido dueños cariñosos que, por alguna razón desconocida, ya no estaban a su lado. La idea de que este perro pudiera haber pasado por situaciones difíciles y perdido a sus seres queridos provocaba un sentimiento de compasión y tristeza en el corazón de Lucía. Con cada encuentro en el tren, Lucía intentaba establecer una conexión más profunda con el perro. Le hablaba suavemente, compartía sus preocupaciones y anhelos, y sentía una conexión especial con este ser vulnerable y fiel. A través de su lenguaje corporal y sus acciones, el perro parecía transmitirle una historia, sin palabras, una historia de soledad, pérdida y la esperanza de encontrar un nuevo hogar y una compañía amorosa. Estas reflexiones continuas sobre el pasado del perro despertaron en Lucía un deseo aún más fuerte de descubrir la verdad detrás de su historia. Buscó información en la comunidad local, consultó con otros pasajeros habituales del tren e incluso colocó anuncios en las redes sociales en un esfuerzo por encontrar posibles dueños o cualquier pista que pudiera ayudarla a comprender el origen y la historia de este perro leal. A medida que avanzaba en su búsqueda de respuestas, Lucía descubrió relatos conmovedores de personas que habían notado al perro en diferentes momentos y lugares. Pero nada ni nadie parecía tener información concreta sobre su pasado. Sin embargo, estas interacciones le confirmaron que ella no era la única que se había sentido atraída por la presencia especial de este animal en el tren. Muchos otros viajeros también habían experimentado esa conexión única y sentían un profundo afecto hacia él. Blanco lo habían apodado por sus numerosas canas. Por los varios obstáculos y la creciente falta de respuestas, Lucía se encontraba cada vez más desalentada en su búsqueda de la historia del perro. El ritmo frenético de su trabajo y las preocupaciones diarias comenzaban a ocupar la mayor parte de su mente, dejando poco espacio para pensar en estas cuestiones. Parecía que su amigo canino, Blanco, se había convertido en una parte de su rutina sin que ella misma se diera cuenta. Aunque ya no dedicaba tanto tiempo a reflexionar sobre su pasado, Lucía seguía brindándole afecto y caricias cada vez que se encontraban en el tren, como si su instinto de cuidado prevaleciera sobre cualquier otra preocupación. Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos, incluso en medio de nuestra rutina más agitada. Un día, mientras Lucía se encontraba sumida en sus pensamientos y ocupada con sus tareas laborales, un obrero subió al tren. El hombre vestía un traje manchado de pintura, y su rostro mostraba signos evidentes de fatiga y agotamiento. A primera vista, parecía ser solo otro pasajero más en el bullicioso tren, pero algo en su apariencia captó la atención de Lucía. Instintivamente, sus ojos se encontraron con los del obrero, y en ese fugaz momento de conexión, Lucía sintió una corriente de familiaridad y reconocimiento, aunque no podía explicar por qué. Algo en la mirada del hombre y en sus características le recordaba vagamente al perro Blanco. Los recuerdos olvidados y las preguntas que había dejado atrás comenzaron a resurgir en su mente, despertando una chispa de esperanza y curiosidad. Lucía, movida por la intuición y el deseo de descubrir la verdad, se acercó al hombre con cautela y una actitud amable. Ambos entablaron una conversación tímida, compartiendo sus experiencias y anhelos. Mientras hablaban, el perro Blanco se acercó a ellos y comenzó a olfatear al hombre con curiosidad. Lucía, intrigada por la conexión entre ellos, no pudo evitar preguntar si Blanco pertenecía al obrero. Sin embargo, el hombre negó rápidamente ser el dueño del perro y sugirió que tal vez el olor del cemento y los materiales de construcción le resultaba familiar a Blanco debido a su pasado. La respuesta del hombre generó aún más interrogantes en la mente de Lucía. ¿Por qué los olores relacionados con la construcción podrían resultarle familiares a Blanco? Movida por la curiosidad, Lucía inquirió al obrero para que compartiera más detalles. Con paciencia y sinceridad, el hombre comenzó a relatar una historia sorprendente que tenía relación con el perro. Explicó que en algún momento de su vida había sido amigo cercano del antiguo dueño de Blanco. Juntos habían compartido momentos de alegría y compañía, y la construcción había sido una parte fundamental de sus vidas. El hombre recordaba claramente cómo el perro siempre los acompañaba en los proyectos de construcción, saltando entre los escombros, jugando con los materiales y siendo parte integral de su equipo. El aroma del cemento, la madera y otros elementos de construcción se había impregnado en el pelaje de Blanco, en una parte inseparable de su memoria olfativa. Lucía quedó asombrada por esta revelación. La historia compartida por el obrero encajaba perfectamente con las suposiciones que había hecho anteriormente sobre el pasado de Blanco.
El perro no solo había sido un compañero leal para su antiguo dueño, sino que también había participado activamente en su trabajo y había encontrado familiaridad en los olores asociados con la construcción. La pregunta sobre el paradero del dueño de Blanco surgió en la mente de Lucía, despertando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a su querido perro en una esquina del tren? ¿Acaso el antiguo dueño no se preocupaba lo suficiente por su mascota como para asegurarse de que estuviera a salvo y protegido? Estas cuestiones alimentaron a la inquietud de Lucía, quien siempre había sentido un profundo desagrado hacia aquellos que carecían de empatía, ya sea hacia las personas o los animales. Movida por su convicción y deseosa de comprender la situación en su totalidad, Lucía decidió abordar directamente el tema con el obrero. Sin titubear, formuló la pregunta que había estado rondando en su mente, buscando respuestas que le ayudaran a comprender las circunstancias detrás del abandono de Blanco. Con una mirada penetrante, el obrero se tomó unos segundos para responder, creando un pequeño silencio que parecía cargar con la tristeza y la incertidumbre de la situación. Con un suspiro y una expresión cargada de recuerdos, el obrero finalmente decidió romper el silencio y compartir la historia que había estado pesando en su corazón. Remontándose varios años atrás, recordó cómo el antiguo auto de su amigo Roberto, un compañero de trabajo, conocido por su incansable dedicación y su constante lucha contra las dificultades económicas, se averió sin posibilidad de reparación. Ante esta situación, Roberto se vio obligado a recurrir al transporte público, específicamente al tren, como su principal medio de movilidad. Inicialmente, Roberto no ocultaba su descontento por tener que depender del transporte público. Se quejaba a menudo de los mareos que le provocaba el viaje y de las incomodidades que experimentaba. Sin embargo, algo inesperado sucedió un día. Roberto dejó de quejarse y en cambio parecía encontrar alegría en sus viajes en tren. El obrero, amigo cercano de Roberto, observó este cambio de actitud con asombro. Al indagar más en la transformación de su amigo, Roberto compartió con él el motivo de su repentina felicidad en los viajes en tren. Resulta que en esos trayectos, Roberto encontró un escape de las preocupaciones diarias y una oportunidad para disfrutar de momentos de tranquilidad y familiaridad, puesto que había hecho un nuevo amigo ahí. Inicialmente, Roberto no ocultaba su descontento por tener que depender del transporte público. Se quejaba a menudo de los mareos que le provocaba el viaje y de las incomodidades que experimentaba. Sin embargo, algo inesperado sucedió un día. Roberto dejó de quejarse y, en cambio, parecía encontrar alegría en sus viajes en tren. El obrero, amigo cercano de Roberto, observó este cambio de actitud con asombro. Al indagar más en la transformación de su amigo, Roberto compartió con él el motivo de su repentina felicidad en los viajes en tren. Blanquito, un pequeño perrito con una pata delantera lastimada, se convirtió en el nombre cariñoso con el que Roberto bautizó la adorable Can. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, parecía como si Roberto se hubiese enamorado instantáneamente de aquel animalito desamparado. Sin pensarlo dos veces, decidió convertirse en su protector y cuidador. Roberto se encargaba de alimentar y mimar a Blanquito en cada encuentro. Entre ellos se desarrolló un vínculo especial, lleno de afecto y complicidad. El pequeño perro parecía comprender la situación de Roberto, y su lealtad y amor hacia él eran evidentes. Blanquito se convirtió en la única compañía en la que Roberto encontraba una conexión tan profunda, algo que no experimentaba con ninguna otra persona. En cada trayecto en tren, aquel cansado obrero hallaba una inesperada fuente de tranquilidad. Gracias a la compañía de su amigo perruno, los demás pasajeros podían observar cómo la presencia de Blanquito aliviaba el cansancio y las preocupaciones de Roberto. En estos momentos, el estrés y las dificultades de la vida cotidiana se desvanecían y daban paso a una sensación de paz y serenidad. La conexión entre Roberto y Blanquito trascendía las palabras. No importaba cuán agotado estuviera Roberto o cuántas preocupaciones cargara sobre sus hombros, la presencia de Blanquito siempre lograba calmar su espíritu. Era como si aquel pequeño perro, con su inocencia y amor incondicional, pudiera transmitir una energía sanadora y renovadora. La gente que compartía aquellos viajes en tren podía percibir la belleza de esa conexión especial. Era inspirador presenciar cómo el cariño y la compañía de un animal podían marcar una gran diferencia en la vida de una persona. La presencia de Blanquito en la vida de Roberto nos recordaba a todos que el amor y la lealtad pueden encontrarse en las formas más inesperadas y que los lazos entre humanos y animales son capaces de generar un impacto profundo y significativo. A medida que Blanquito crecía y se convertía en un perro adulto, Roberto tomó la decisión de llevarlo a todas partes. Juntos,
eran inseparables. Las obras de construcción se convirtieron en el escenario donde el obrero y el can se encontraban diariamente. Cada mañana, Blanquito acompañaba a Roberto a su lugar de trabajo, recibiendo caricias y mimos por parte de los compañeros de obra. La presencia de Blanquito en la vida de Roberto no solo trajo alegría y compañía, sino que también, de alguna forma, pareció influir positivamente en su situación económica. Con el tiempo, Roberto comenzó a experimentar una mejoría en sus finanzas, lo que le permitió enfrentar sus dificultades con más tranquilidad. Los problemas de cansancio y agotamiento, que antes lo aquejaban, empezaron a disminuir, y su estado de ánimo reflejaba una mayor felicidad y alegría. La transformación de Roberto no pasó desapercibida para su familia, quienes notaron un cambio notable en su actitud y bienestar general. Los comentarios sobre la sonrisa constante en su rostro y su energía renovada se hicieron frecuentes entre sus seres queridos. Blanquito se había convertido en el motor que impulsaba a Roberto a enfrentar cada día más con renovadas fuerzas y una actitud más positiva. Pero entonces, llegó aquel fatídico día en el trabajo. Blanquito se había quedado en casa, sin acompañar a Roberto como solía hacerlo, lo cual era una rutina que ambos disfrutaban enormemente. Roberto tenía asignado un trabajo particularmente arduo y peligroso. Debía subir a una impresionante altura en un edificio en construcción, enfrentando todos los desafíos y riesgos que ello implicaba, a pesar de tomar meticulosamente todas las precauciones necesarias para salvaguardar su seguridad. Ocurrió una tragedia completamente inesperada y desgarradora. Roberto lamentablemente resbaló y cayó desde una elevada altura, perdiendo trágicamente la vida en ese fatídico accidente. La impactante noticia de la muerte de Roberto se extendió con rapidez, dejando a todos los que la recibieron en un estado de absoluta conmoción, impregnado sus corazones con un profundo pesar y dolor. Por su parte, Blanquito, ajeno a lo ocurrido, esperaba impacientemente la llegada de su querido compañero humano en la estación de tren, como lo había hecho en innumerables ocasiones anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, Roberto nunca apareció. El fiel perro permaneció allí, en la estación, sin comprender lo que había sucedido, sintiendo una mezcla abrumadora de tristeza y confusión. Su mirada reflejaba el profundo anhelo de ver regresar a su amado amigo, pero lamentablemente, esto nunca sucedió. La escena de Blanquito esperando en vano con una expresión de desolación y desconcierto conmovió profundamente a todas las personas que presenciaron este desgarrador episodio en una estación de tren. En ese momento, Blanquito, quien había sido testigo de la notable transformación de Roberto a lo largo del tiempo, se encontraba solo y desamparado, enfrentando una situación completamente nueva y desafiante. El obrero, visiblemente afectado por el dolor que albergaba en lo más profundo de su ser, hizo una pequeña pausa antes de retomar su relato. En ese breve instante de silencio, se podía percibir la carga emocional que llevaba consigo mismo. Con voz entrecortada, finalmente explicó que tal vez la razón por la cual Blanquito no abandonaba la estación de tren no se limitaba únicamente a su discapacidad en ninguna de sus patas. Había algo mucho más profundo y conmovedor en juego. En la inocente mente de Blanquito, aún no lograba comprender la triste realidad de que su amado dueño ya no regresaría. Sus ojos brillaban con una mezcla de ingenuidad y añoranza, mientras esperaba de manera melancólica en aquel lugar donde Roberto lo había encontrado por primera vez. Era en esa estación el punto de encuentro que consideraba su hogar, donde creía fervientemente que siempre volverían a reunirse, donde se formaron sus más hermosos recuerdos y donde pensaba que su lealtad sería recompensada con la alegría de volver a ver a su amado amigo, el tren. La profundidad de esta tristeza canina resonaba en las palabras del obrero, quien comprendía la verdadera magnitud del amor y la lealtad incondicional que emanaba de Blanquito. El perro, en su inocencia y aferrado a la esperanza, continuaba guardando en ese lugar, inmerso en la creencia de que algún día Roberto regresaría para abrazarlo nuevamente y continuarían juntos su especial vínculo de complicidad y amor. La escena se volvía aún más conmovedora cuando se observaba a Blanquito en ese estado de perpetua espera, su mirada perdida en el horizonte, buscando ansiosamente la figura familiar que ya no estaba. Era un recordatorio doloroso, pero a la vez poderoso, de la conexión profunda y trascendente que los unía, y así Blanquito se convertía en un símbolo vivo de la inquebrantable lealtad y el anhelo incansable que puede albergar un corazón canino. Lucía, al escuchar esta revelación y presenciar la devoción de Blanquito, sintió cómo su empatía se intensificaba aún más. La comprensión de la situación y la perspectiva del perro la conmovieron en lo más profundo de su ser. A partir de ese momento, Lucía supo que tenía la responsabilidad de ayudar a Blanquito a transitar por esta dolorosa transición, brindándole el amor y el cuidado que tanto merecía.
Después de su conversación con el obrero, Lucía se sintió impulsada a tomar acción. No solo quería conocer más sobre la familia de Roberto, sino también establecer un contacto directo con ellos para transmitirles la historia de Blanco. Con amabilidad, solicitó los números de teléfonos pertinentes y el obrero accedió gentilmente a proporcionárselos. Al despedirse, Lucía expresó su gratitud al obrero por compartir toda la historia, reconociendo el valor y la importancia de cada detalle que había revelado. Una vez que el obrero se bajó del tren, Lucía dirigió su mirada hacia Blanco, quien permanecía allí con sus ojos llenos de tristeza y esperanza. La ternura que emanaba de ese hermoso animal conmovió profundamente a Lucía, fortaleciendo aún más su determinación para ayudarlo. Reconoció que la vida de Blanco estaba vinculada al recuerdo de su dueño y a la esperanza de su regreso, incluso en su inocente mente canina que aún no comprendía la triste realidad. Con el paso de pocos días, Lucía logró establecer contacto con la familia de Roberto. Con gran emoción, les relató la historia de Blanco y la conexión especial que había tenido con Roberto. Fue la esposa de Roberto quien principalmente se comunicó con Lucía, y a medida que escuchaba el relato, también se conmovió profundamente por la historia de amor y lealtad entre el perro y su difunto esposo. Con el corazón abierto y con pasión en sus palabras, Lucía descubrió cómo Blanco había estado esperando a Roberto en la estación del tren, sin entender que su dueño nunca regresaría. La historia llegó directo al corazón de la familia de Roberto, quienes decidieron darle un hogar a Blanco. A pesar de ser un perro mayor, Blanco se movió con una felicidad y energía renovadas una vez que llegó a su nuevo hogar. Lucía se emocionó al presenciar cómo correteaba y jugueteaba con los hijos de Roberto, tal vez recordando la esencia de su viejo amigo en ellos. La familia de Roberto, al acoger a Blanco en su seno, sabía que estaban honrando la memoria de Roberto y dando una nueva oportunidad de amor y compañía al fiel Blanquito. En cada ladrido alegre y en cada lamida cariñosa, Blanco demostraba que la vida seguía adelante y que los recuerdos de su amado dueño siempre estarían presentes en su corazón canino. Lucía, al ver esta transformación en Blanco, sintió una profunda alegría y satisfacción al saber que había contribuido a reunir a este maravilloso perro con la familia que continuaba el legado de amor y cuidado que Roberto había comenzado. A medida que el tiempo pasaba, los pasajeros habituales del tren y Lucía comenzaban a extrañar la presencia de Blanco. Sin embargo, Lucía encontraba consuelo en saber que el pequeño perrito ahora estaba en un lugar mejor. Su propia vida también había experimentado una mejora significativa. Había logrado estabilizar y calmar su situación laboral y personal en la ciudad, lo que le permitía sentirse más feliz y relajada en general. Sin embargo, un día, mientras se encontraba inmersa en sus tareas diarias, Lucía recibió una llamada que la tomó por sorpresa. Era una conversación difícil de sostener, llena de decisiones complicadas y emocionales. Aunque su corazón se entristeció, Lucía sabía que debía enfrentar esa charla y tomar las decisiones necesarias. Mientras tanto, en el hogar de la familia de Roberto, Blanco recibía los mejores cuidados que podían ofrecerle. Aunque era un perro mayor, con varios años de su vida a sus espaldas y problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo, como el de su pata delantera, se le brindaba amor y atención constantes. Sin embargo, la realidad era inevitable. El veterinario había dejado claro que el tiempo de Blanco en este mundo era limitado. Con el corazón apesumbrado, la familia y Lucía aceptaron la triste noticia y se prepararon para lo inevitable. Sabían que debían permitir que Blanco tuviera una despedida digna y llena de amor. En un día lluvioso, tomaron la decisión de llevar a Blanco al cementerio, donde Roberto descansaba en paz. Sin guiarlo, permitieron que el fiel perro corriera con sus últimas energías hacia la tumba de su antiguo compañero, donde se aferró a la lápida con fervor. La familia observaba con tristeza, pero también conmovidos, cómo Blanco se reunía simbólicamente con su querido amigo. Aunque solo fueron unas horas, en ese tiempo, el pequeño perro dejó claro que su amor y lealtad hacia Roberto trascendían las barreras de la vida y la muerte. Sin embargo, poco a poco, se acercaron a Blanco y notaron que ya no se movía. El pequeño Blanquito había dejado este mundo, finalmente liberado de sus limitaciones físicas y ahora en paz para reunirse con su compañero en otro plano. El ambiente del cementerio se llenó de una mezcla de tristeza y serenidad. La familia y Lucía sintieron una profunda emoción al presenciar este último acto de amor entre Blanco y Roberto. Aunque la partida de Blanco era dolorosa, sabía que habían encontrado la paz y la compañía anhelada a reunirse con su fiel amigo en el más allá. Para Lucía, fue un momento de reflexión y gratitud. Había sido testigo de la conmovedora historia de Blanco y Roberto, un testimonio del poder del amor y la lealtad. En ese instante, comprendió la importancia de valorar y apreciar los lazos especiales que creamos con los seres queridos.
sean humanos o animales. Recordaría a Blanco como un símbolo de perseverancia, amor incondicional y la capacidad de trascender los límites de este mundo. Con el corazón lleno de hermosos recuerdos y lecciones aprendidas, Lucía siguió adelante en su vida. Aunque extrañaría la presencia de Blanco en el tren, sabía que había hecho lo correcto al contactar a la familia de Roberto y permitir que Blanco encontrara un hogar lleno de amor y cuidado durante sus últimos días. La experiencia con Blanco dejó una profunda huella en el corazón de Lucía. Aprendió a valorar aún más la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás, tanto humanos como animales. Se comprometió a llevar consigo la lección de la lealtad y la conexión especial que había entre Blanco y Roberto, recordando que la amistad y el amor verdaderos pueden superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Lucía pudo encontrar consuelo en el recuerdo de aquellos momentos compartidos con Blanco. Siempre recordaría la imagen de Blanco corriendo y jugando con los hijos de Roberto, como si continuara llevando consigo el espíritu y la alegría de su querido amigo. Aquellos niños, sin saberlo, se convirtieron en una forma de mantener viva la memoria de Roberto en el corazón de Blanco. La historia de Blanco y Roberto se convirtió en un testimonio inspirador para Lucía y para aquellos que escucharon su relato. Les recordó la importancia de valorar y apreciar cada día, cada amistad y cada vínculo que nos rodea. Les enseñó a abrir sus corazones a la posibilidad de encontrar la felicidad y el consuelo en los lazos que creamos, incluso en los momentos más difíciles. Con gratitud por haber sido testigo de una historia tan conmovedora, Lucía siguió su camino, llevando consigo el recuerdo de Blanco y Roberto como una inspiración para vivir una vida llena de amor, compasión y gratitud. Siempre recordaría la lección de que, aunque los seres queridos puedan partir físicamente, su espíritu y su influencia perdurarán en nuestras vidas, recordándonos la importancia de amar y valorar a aquellos que nos rodean. Al igual que Lucía, debemos abrir los ojos y el corazón para reconocer las historias y relatos emocionales que nos rodean a diario. En medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, a menudo pasamos por alto las conexiones humanas y los lazos de amor y cariño que están presentes a nuestro alrededor. La historia de Blanco y Roberto nos recuerda que no todo se reduce al trabajo y las preocupaciones cotidianas, sino que la verdadera riqueza reside en las relaciones y los momentos compartidos con aquellos que amamos. En nuestra vida apresurada y centrada en el logro de metas, podemos olvidar la importancia de nutrir y cultivar los lazos emocionales que tenemos con los demás. La historia de Blanco nos enseña a detenernos, a prestar atención a las pequeñas señales de conexión que se presentan en nuestro camino. Quizás sea un animalito abandonado en una estación de tren, una sonrisa amable de un extraño o un gesto de amistad inesperado. Estos son los hilos que tejemos en la trama de nuestras vidas y al prestarle atención nos enriquecemos mutuamente. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los animales. Los animales no son simplemente objetos o accesorios a nuestras vidas, sino seres vivos, con emociones y necesidades. El vínculo entre Blanco y Roberto es un recordatorio de que debemos tratar a los animales con amor, respeto y compasión. Ellos también merecen recibir nuestro cuidado y afecto incondicional. Al llevar en nuestro corazón esta historia de amistad y lealtad, podemos aprender a valorar más allá de lo material y a priorizar lo que realmente importa. Los lazos de amor y cariño que creamos con las personas y los animales son los tesoros más valiosos que nos llevamos en nuestro camino. Son ellos quienes nos brindan consuelo en momentos difíciles, alegría en los días grises y un sentido de pertenencia en este vasto mundo. Entonces recordemos esta historia y permitamos que nos inspire a ser más conscientes de las historias que nos rodean, a valorar nuestras relaciones y a tratar a los animales con el amor y la dignidad que merecen. En última instancia, es a través de estas conexiones genuinas y amorosas que encontraremos significado y plenitud de nuestras vidas. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.